Víctima, persona o animal que está destinado al sacrificio. Pero ¿a quién le gusta ir directo al matadero? En el día de hoy hablaremos sobre la victimización. Mi nombre es Suheila. Fabiola. Y esto es Dilo sin miedo. Como persona que sufre algo, fue establecido hasta 1948 en una Declaración Universal de los Derechos Humanos y a partir de ahí se hizo una categoría, que son 4. Una tiene que ver con las personas que sufren abuso psicológico o sexual, que luego pues no pueden hacer quizás mucho al respecto, pero en ocasiones pues sí se tiende como a prolongar mucho este tipo de situaciones. Otras son las que sufren por los desastres naturales, que pues es algo inevitable y que pues solo lo que puedes hacer es como luego, no sé, de alguna forma como ir paliando las consecuencias, ¿no? Están también las víctimas que se vuelven victimarios, como el niño que luego le hacen bullying y entonces ya luego él aprende a hacer bullying, el niño que lo golpean en su casa y entonces luego va a ser un papá que golpea a sus hijos, ¿no? Como que se sigue este patrón que luego los círculos viciosos que luego les dicen, quizás como algo aprendido, ¿no? Y entonces fue lo que me enseñaron y es como ahora lo que yo hago, ¿no? Más que nada, o sea, sí sufrí, pero pues es normal y ahora toca normalizarlo hacia las siguientes generaciones. Ándale, y lo justifican, ¿no? Que ese podría ser luego otro tema también interesante de abordar aquí, pero hoy nos vamos a enfocar más en las víctimas de sus propias acciones. Creo que ahí estamos a lo mejor, no sé, o sea, como que el 95-98%. Oye, porque luego abrías con esta frase, bueno, no frase, como con la definición de que la víctima es aquella persona que, o animal, o ser que vaya directo al sacrificio y que pues en realidad a nadie nos gusta ir al matadero. Pero luego, uno, ¿quién termina siendo realmente el que va al matadero a matar? Y dos, o sea, cómo nosotros mismos nos terminamos convirtiendo en esa persona que nosotros mismos nos llevamos al matadero y nosotros mismos, pues, o sea, casi nos ponemos en la guillotina para soltar la navaja, ¿no? Sí, y es que sabes que luego también se habla de que víctimas, pues solamente pues los niños, niñas, adolescentes y pues los adultos ya mayores, ¿no? Por su misma situación de vulnerabilidad, pero que ya pues nosotros como personas adultas pues ya nos podemos como hacer cargo más de nosotros mismos, ¿no? Independientemente de las situaciones que nos haya tocado vivir y que a lo mejor luego pues no contamos con ciertos recursos porque igual, no sé, nuestro hogar no los facilitaron, pero que pues ya los puedes generar tú mismo, ¿no? Y también yo creo que valdría la pena como que acotar, ¿no? Porque, por ejemplo, hablabas acerca de la tipología de la victimización y en la tipología de la victimización no sé, como quedaría por hecho la situación de que desde que existe el ser humano, pues existe la victimización, ¿no? El sufrimiento. Y que realmente pues no debería de haber como que una definición o una tipología porque pues ya existe, o sea, ya es algo como muy natural. Cuando lo mencionabas me acordaba, por ejemplo, de los esclavos, de las víctimas de guerra, pues por ejemplo también están los desastres naturales y demás, pero ya por ejemplo la persona que se hace víctima de sí misma, ¿a qué te refieres? Es que luego creo que también lo vamos, no sé, como habituando mucho, lo dicen que es el deporte nacional, la victimización, ¿En serio? Como en ese sentido de, no sé, que igual también te cachas, como quejándote a lo mejor como durante el día, no, ay, pobre de mí, es que ¿por qué me pasa esto? O ¿por qué a mí? O ¿por qué no me sale esto? Si yo tan buena que soy y tanto que me esfuerzo y, ¿sabes? Así como de, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿o de qué privilegios gozas como para que a ti pues no te pase, ¿no? Como ciertas situaciones, que te digo, hay cosas que no dependen de nosotros, como quizás, no sé, alguna enfermedad, ¿no? Pero pues sí depende de nosotros, pues cómo asumimos eso que nos está pasando. O sea, estás hablando un poco de resiliencia, lo que los psicólogos de hoy le piden mucho a los niños empezar a utilizar, que es la resiliencia. Sí, bueno, la resiliencia es otro tema. No, que tiene que ver y no con el vamos a hablar tema acerca de la resiliencia, pero yo estoy hablando de, ¿no? O sea, como el antónimo de lo que estamos hablando sería como la resiliencia para poder acotar un poco más. Sí, porque hace cuenta que luego se habla de que está
¿cuál es como lo opuesto a la victimización? La responsabilización. Entonces, Responsabilizarte de tus claro, entonces tú te actos. haces responsable de tus decisiones, de lo que haces y de lo que dejas de hacer también, porque pues todo evidentemente va a traer como una serie de consecuencias, ¿no? Pero luego en esta parte, en que siempre nos estamos haciendo como autocompadeciendo. Fíjate que en ese punto a mí más bien lo que me sorprende mucho, lo que me hace como mucho ruido siempre, o sea, sí, indiscutiblemente vas a tener días malos y vas a ir por la vida y no sé, por ejemplo, conmigo hace poco en el trabajo, tuve que sustituir como a 3 personas y entonces, o sea, de repente era así como que no podía con la sustitución, no podía con la sustitución y luego de repente las plantas que ya estaban ahí, pues era así de que, oye, no, es que no va a poder ir hoy porque, no sé, me enfermé muy feo y de verdad no, y era así de que, no, ¿por qué? ¿Qué tiene la vida en mi contra el día de hoy? No sé qué. Y entonces como que vas aprendiendo, o bueno, yo al menos en ese momento aprendí a que si no aislaba los hechos o si no aislaba los eventos, o sea, realmente iba a conseguir una manera muy padre de tirarme un hoyo y jamás salir, porque pues entonces iba a ser toda la vida está en mi contra, yo tan buena que soy, yo tanto que me esfuerzo y todo mundo ahora quiere cancelar y no ir y no sé qué, bla, bla, bla. O sea, como que ese sería un primer consejo, ¿no? Cuando empieza uno a victimizarse. Pero yo creo que sobre todo sobre dar consejos, muchos de nosotros nos victimizamos y no nos damos cuenta de cuando nos estamos victimizando. Sí, sí. ¿Cómo identificar cuando nos estamos victimizando? Pues yo creo que tienes que ir como revisándote cómo, qué es lo que te dices a ti mismo, como el, no sé, el lenguaje también luego que utilizas, las frases, ¿no? Porque luego te victimizas cuando pues prefieres como no hacerte responsable de ti, ¿no? Y entonces pareciera que pues lo que me pasa es más circunstancial y depende de otros. Entonces ante eso pues yo no puedo hacer nada, no cuento con los recursos. Entonces pareciera que luego estoy en un estado de indefensión en donde no, o sea, El mundo está en no mi puedo, ajá, ándale, contra. y no puedo asumirlo, cuando pues no es verdad, ¿no? Tienes siempre como el poder, la posibilidad de, pues de asumirlo, de hacerte cargo y no estar culpando a los demás por lo que te pasa o te deja de pasar. Digo, yo me he cachado en varias. En una ocasión que salir con un amigo a comer, entonces ya era tarde, yo como siempre batallo con mi celular, que no lo pelo mucho, se me iba a descargar. Entonces llego a la casa, quedamos de vernos así en media hora, y luego mi papá, córtame el cabello. Era lo de la pandemia, entonces yo le cortaba el cabello. No, no sabía de esos dotes tuyos, oye. Ay, ni yo lo sabía. Mi hermano se lo corté y claro que le dejé una patilla más grande que otra y luego, es que ¿por qué no me dices que no lo sabes cortar? Y yo, o sea, pues es obvio, o sea, ¿tú Como por qué te cuando te dejas dije que que...? aprendí a Exacto, cortarlo. aparte pues no te estoy cobrando, ¿qué querías? Pero bueno, entonces mi papá, córtame el cabello, que no sé qué, y yo, es que papá, yo me tengo que ir, ya es tarde, y luego, no seas sangrona, es rápido, no te tardas, pues rápido le corté el cabello. Y luego mamá y mi hermana que iban a paseo, oh, llévanos a paseo, y yo, váyanse que yo ya me voy. Ándale, rápido, nos deja, pues ahí voy a llevarlas. Entonces salgo y se me acaba el celular. Total, cuando regreso tenía 6 llamadas perdidas. Y Dejaste el celular después de ir a... sí, se me decía, es que por salir a las carreras, dejé el celular porque aparte no traía carga, entonces regreso, veo las llamadas perdidas y ya le marco y el otro, pues ya enojado, ¿verdad? Pues sí. Es que estoy marcando y luego estoy aquí en el estacionamiento, vi que saliste y yo, pues bueno, también ¿por qué no me dice? Entonces yo también como en mi A ver, a ver, a ver, a papel ver, a ver, a ver. Quedaste de ir a comer con él a paseo. ¿Te vio entrar y salir del estacionamiento de No, paseo? llegó al estacionamiento del Oxxo, que está enseguida de mi casa, entonces me vio cuando yo salí a llevar a mi mamá y a mi hermana, Ah, ok. entonces cuando yo regresé, pues ya no estaba, yo no me fijé por andar a las carreras, entonces digo, se enojó, yo también así como, ¿por qué no me dices? Y luego, ¿qué fue lo que hice? Me empecé a quejar con mis papás, ya pues sí, por su culpa, ya no fui a comer. O sea, Porque porque tú por me pusiste a andar, cortarte el recuerdo. cabello, porque las otras que las llevara. Y luego dije, pues no, o sea, no fue su culpa, yo pude haber decidido no hacerlo. Y sin embargo, pues lo Pero es hice, que, ¿no? ajá, porque por ejemplo ahí, o sea, bueno, ahí entra una.
Para darte cuenta de cuando te estás victimizando es pues, el lenguaje que utilizas, ¿no? Como es culpa de todo el mundo menos tuya, las circunstancias que están pasando y no asumir tu propia responsabilidad acerca de lo que está sucediendo. Creo que esa es como la principal punto rojo para darte cuenta de que estás cayendo en victimización. Sí, porque, mira, pues yo también te digo, o sea, el tema del trabajo, luego hubo un momento en el que me sentía muy saturada porque entonces participaba como en muchas agrupaciones y pues claro que siempre había algo que hacer y entonces luego yo me empecé a notar que ya andaba agotada, nefasta y era como de, ay, es que no quiero ir, no quiero hacerlo y luego, digo, quejándome y dije, a ver, o sea, dijiste que sí cuando tenías la opción de decir que no. Entonces, digo, yo a veces soy como muy dura conmigo y de, a ver, si es que sí, no estoy chingando como que ahora no Porque quieres. luego también eso te convierte... O luego dices que no y entonces estás, ay, y si lo hubiera hecho, entonces tampoco estás fregando si dices que o sea, no. exacto, sí, exacto, eso es a lo que me quería referir, porque, por ejemplo, por un lado entras a la victimización al hacer responsable a terceros acerca de lo que te sucede. Yo estoy muy cansado, es culpa de los otros, el mundo está en mi contra, yo sufro mucho, sufro like precious, no sé qué, bla, bla, bla. Oye, es que esa película a mí me impacta mucho, yo la veo y siempre me quedo impactada cuando la veo. Ella sí era víctima. No, te digo, hay personas que evidentemente sí son víctimas, No, pero no te digo, o es sea, ¿cuánto tiempo que bueno, por va a ejemplo... pasar, no? Porque fíjate, a mí me llamó mucho la atención una situación con una persona que tuve la oportunidad de conocer, situación de violencia muy fuerte, que lo dicen que en la violencia hay una corresponsabilidad Es que era lo que te iba a también. decir, o sea, que para que evites quemar gente y dar nombres, Ugela, Sí. por favor. O sea, era lo que te iba a decir, que por ejemplo en un análisis de esta chica de la película, si tienen la oportunidad por ahí de verla, se llama Preciosa, Precious, y está muy buena, la verdad. Y por ejemplo, se trata de una chica a la que su padre, porque a su padre biológico abusa sexualmente de ella, su madre abusa físicamente, emocionalmente y económicamente de ella, y como que está así en la vida, ella creyendo que como que la normalización o la naturalidad De lo que pasó, de lo ¿no? que pasa, sí, o sea, como que ella, porque era de raza negra, o sea, era de raza afroamericana, que por estar en la raza afroamericana tenía muchísimo sobrepeso, no era bonita, o sea, no era físicamente agraciada, y entonces que por estar en estas circunstancias y aparte en la pobreza, pues eran cosas que ella se merecía, o sea, eran ella cosas que en la naturaleza ella merecía. Y entonces cuando el papá venía y abusaba de ella, ya tenía una niña con síndrome de Down del papá. Y cuando el papá venía y abusaba de ella, pues ella lo único que hacía era como que aislarse hacia su realidad, hacia un mundo paralelo en donde ella era pues todo lo que quería hacer, no todo lo contrario a lo que ella. Pero en realidad nunca se volvía responsable de su vida. O sea, nunca era responsable desde el hecho de salirse de su casa, desde el hecho de salir a buscar una mejor oportunidad, o incluso, por ejemplo, por la razón de que recibían mucho asistencialismo social de gobierno, pues tenía como que la oportunidad de denunciar, ¿no? O sea, de empezar a denunciar todo lo abuso que sufría. Pero no lo hacía, o sea, porque para ella era muy fácil victimizarse y decir, es que yo merezco todo esto, es que Por pobrecita todo de lo que mí, me ha ajá, por todo lo que me ha pasado y entonces pasado. como que me Entonces, tienen que reparar, ¿no? te digo, para que no quemes gente, por ejemplo, por ahí en esa película lo podemos explicar Es que, como muy bueno, o sea, bien, ¿no? no recuerdo bien la película, la vi hace muchos años, ahorita que me la estás recordando. Te digo, no es quemar gente, porque esta chava, te digo, incluso lo llegamos a platicar en algunos espacios con más personas. Y ella cuenta, o sea, ella da su testimonio, porque, digo, hablamos mucho en una relación, pues, de violencia, de codependencia, y entonces ella ya lo identificaba, o sea, ya lo identificaba de que yo sé que regresar con él es como otra vez lo mismo porque ya había pasado un sinfín de ocasiones. Entonces yo le decía, bueno, entonces, si ahorita regresas, entonces ya no eres una víctima porque ya sabes cómo, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y que te pones en situación de riesgo, entonces estás dispuesta como a asumir el costo
O sea, que si es por amor, si es por dinero, por comodidad, por lo que quieras, ¿no? Porque también esta parte de luego victimizarte, pues tiene ganancias secundarias. Una es la atención, porque entonces Sobre luego... todo que creo que es la comodidad. Porque al momento en el que tú entras en una etapa de victimización, o sea, dejas la etapa de la responsabilidad. Sí, y es que ya no te toca, o sea, porque tú no puedes hacer nada. No, Entonces no, no, o pareciera sea, que entonces tú, dependes sí, de sí, sí, tú terceros dependes del para estar caos y bien. del Como cuando eres mundo. un bebé, no un niño, que entonces pues dependes que tu mamá te dé de comer o te Sí, lleve o a la sea, escuela, y porque es tú algo que no sufres puedes porque hacer por ti tú no mismo. eres responsable de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Fíjate, porque Es que te digo, porque incluso, bueno, hay una parte, he convivido con muchos estudiantes de medicina, porque pues ahí trabajan ahí conmigo. Y entonces te dicen que, por ejemplo, el hecho de volverte víctima o el hecho de estar, por ejemplo, en este tipo de relaciones tóxicas, que incluso una relación tóxica puede ser una relación tóxica contigo mismo, eso también hay claro. que decirlo, o sea, que tú también puedes ser tu propia relación tóxica, lo genera una cierta adrenalina que empieza a disparar los neurotransmisores y entonces esa adrenalina se empieza a volver como un generador de placer y empiezas a no saber distinguir entre el placer bueno, que pues no sé, ¿no? La felicidad, otro tipo de transmisores, y solo lo quieres obtener a través de esta adrenalina que te genera este tipo de toxicidades. Entonces, esta adrenalina de estar al límite, viviendo con el límite de que las circunstancias te hacen una víctima y yo aquí soy un survivor y voy a luchar porque pobre de mí, sufro mucho y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ese tipo de adrenalina también te genera como esa felicidad, ese placer, y también por eso cuando estamos en la victimización entras en una zona de confort, porque entonces empiezas a decir, bueno, yo quiero sobrevivir y andar en chinga y no sé qué, y sobrevives. Sí, pero te digo, o sea, así se te va la vida, ¿no? Porque al Sí, final sí, sí. nunca te haces responsable. O estas personas que luego las escuchas que ya son como adultos y es de, ay, es que mi papá me hizo, o es que luego mi mamá no estuvo conmigo, o luego, o sea, y entonces con todo eso vas como justificando lo que ahora no haces y sabes como de, y pues no, digo, todos tenemos como el niño interior dañado, luego lastimado, pero pues también existe este adulto que se hace cargo y que también pues lo cuida, ¿no? Luego dicen que, y no sé si alguien te hirió, pues bueno, esa herida ya ahora es tuya. Entonces hazte cargo, ¿cómo la vas a sanar? Porque te digo, no puedes estar siempre como de, ay, es que me hicieron esto y me dijeron esto. Pasa mucho en las relaciones. A mí en alguna ocasión me pasó y yo hablaba con una ¿Tú te amiga das cuenta que si y amigas escuchan esto ya no te van a platicar no, nada por victimizarse? no, pero yo les digo, ¿sabes que cuando estamos hablando luego sí es como de que escuchas, ¿no? Y entonces ya como de, sí, bueno, y luego, y cómo te sientes, y ya no, ya te cuentan la historia de, bueno, y luego, o sea, ¿y qué sigue? O sea, ¿ahora qué vas a hacer? Porque entonces luego se sigue repitiendo la misma historia, ¿sabes? Y a lo mejor ya con diferentes personajes, pero como la misma situación. Entonces, lo que te iba a decir es que luego a mí me pasó con un chavo y era como, es que ¿por qué no me quieres? Y yo tanto que lo quiero y que busco como, no sé, aportarle algo a su vida, estar al pendiente. Y me acuerdo mucho que una amiga me dijo, Karen Bolívar, le mando un saludo, ¿no? Y A ver si dices lo está nombres, escuchando. ¿verdad? No, porque ella me Ok. Tú dijo, eras la víctima ahí y ella yo me te dijo, estaba ok, siendo a la la que estamos víctima. quemando es a Y ti. Ok. ella me dijo, no te hagas, dijo, deja de hacerte la víctima. Y no me acuerdo si ella fue la que me dijo, no te quejes de algo que tú misma estás permitiendo. Entonces, en un principio fue como incómodo porque a nadie luego le gusta escuchar eso. Te lo dijo así. Claro, y se lo agradezco un chorro, ¿sabes? Porque entonces me cambió como de, Ajá, como sí la es cierto, perspectiva. o sea, ¿qué me estoy haciendo tonta si no es de él? O sea, es algo mío. Entonces yo tengo que resolverlo. Y te digo, o sea, al principio evidentemente fue como de, ay, qué triste, pero tenía muchísima razón. Y eso me ayudó más a que luego amigas de, ay, sí, pobre de ti, ay, no, Es que mira, que sabes no que sé luego qué. creo que como
pseudo amigos tendemos luego a hacer eso, o sea, pseudo amigos o pseudo parejas o pseudo personas que estamos ahí tendemos a hacer eso, o sea, alimentamos la conducta de la victimización, porque entonces, por ejemplo, tú llegas y me puedes decir, es que sabes que, no sé, sufro mucho por esto, por el otro, o yo llego contigo y te digo, oye, sufro mucho porque no duermo, porque no ando cansada, etcétera, etcétera, y entonces, oye, pues ya tú, no, sí es cierto, el trabajo se ve, pobre de ti, cuando en realidad puedes voltear y decirme sinceramente, no, oye, pues si no te gusta tu trabajo, si sufres mucho, si andas muy cansada, pues Ándale, ¿o qué vas a hacer al cámbiate, o qué vas a respecto? hacer al respecto, o sea, y creo luego que nosotros, transformamos mal esta figura y pensamos que la gente que luego viene y te dice, ¿cómo eres sufrida? ¿Cómo eres sentida? O sea, ¿qué vas a hacer al respecto? El hecho de que este chico no te quisiera, si te quisiera, pues es él, pero si él te está diciendo que él no te quiere, ¿por qué tú te aferras a quererlo? ¿Por qué tú te aferras a buscarlo? O sea, porque no eres responsable de la decisión que él ha tomado. Y Sí, creo que luego después a esa persona la tachamos de falso amigo o de mal amigo o no lo queremos escuchar y luego la persona que viene y te soba el lomo, la persona que viene y te, ay ya, pobrecita de ti, si es cierto, el mundo es cruel, el mundo es salvaje, el mundo es agresivo, la vida es y mala pobre de y ti, pobre de que ti, no tanto sé qué. Y sufre, entonces es a un ellos, mártir ajá, acá, él, no. ya ellos son a los que luego como que enalteces y luego los pones en un pedestal y Porque son te mis digo, y recibes amigos. esta atención, y cómo estás, y cómo sigues, y qué necesitas, La y eso victimización o también sea, genera eso, sí es claro, cierto. Ahorita es que lo lo que decías te no lo digo, había o sea, la discernido, pero sí es atención, cierto, porque o sea, luego sí, ser víctima quiere decir que yo sufro, quiere decir que yo la paso mal y quiere decir que entonces tú como persona deberías de y de estar conmigo ayudar, es volteándome, exacto, ayudando. estar cerca y ayudarme, y te digo, sí es tener la empatía, evidentemente, porque todos hemos pasado por situaciones difíciles, y sí es estar al pendiente, sí escuchar, acompañar, pero te digo, con tus amigos también, o sea, como hacerles ver de que pueden hacer algo más, o sea, que no necesariamente se tienen que quedar ahí, porque otra también como ganancia que se obtiene aparte de la atención es la manipulación. O sea, hay personas que luego manipulan porque es que me siento mal, es que no estoy bien. A mí me pasó, mi mamá, es que Qué cuando emoción, mi qué mamá estaba emoción. enferma, Ajá. mi mamá siempre ha sido muy activa, y cuando enfermó entró en una depresión muy grande. Y llegó al punto en el que no se tomaba los medicamentos hasta que yo no se los daba. Y era de, es que no estabas. Entonces luego no te importo, y no me tomaba las pastillas, porque yo al principio lo hacía como en un sentido de, ay mamá, aquí estoy, y mira, pero Para que se luego sintiera fue de, no, acompañada, o sea, a ver, ajá. no, o sea, es tu responsabilidad tomarte el medicamento, porque no la ayudas, y sabes, por estar como ahí. Entonces, luego sí cayó en esta parte en la que, ay, no, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro, pobre. Entonces fue así como, no, ¿sabes qué? O sea, sales o sales. Y te digo, ahorita ya la recuperamos, solo fue como esa etapa, pero igual si Si lo no sé, hubieras si le haces dejado, si lo hubieras, segunda, sí, sí, sí. pues ahí sigues. Y te digo, es cansado para ella y también pues como para los que la rodean, ¿no? Y otra que te digo, yo me he cachado en muchas. Mis papás son, ahorita es como el tema del grupo, bueno, que ahorita no estamos asistiendo, pero luego mi papá me pidió, me acuerdo de que, ¿sabes qué? Voy a coordinar el grupo, entonces ayúdame. Le dije, pues sí. Entonces dije, un tiempo, ¿no? Pues ya después cuando yo me quería salir era de, ay, no sé, sangrona, y cómo nos vas a dejar solos, y mira, y bla, bla, bla. Entonces yo iba, pero realmente no quería ir porque lo tenía otras cosas, y es que Que luego ando esto recae cansada y mucho, no quiero ir, y la ajá, presión de, entonces pues si no vas, como que eres mala hija. Y cuando mi hermana, pues no dishonor. iba, ¿no? Entonces mi hermana, te Eso digo, ya no. sé. Entonces te digo, mi hermana no iba, y no era como que y mi hermana, pues no vayas, y yo, no, es que sí tengo que ir. Y luego después me quedé pensando, porque era como de, ay, pobre de mí, mis papás me traen en friega, y dije, a ver, tú también estás porque te conviene, o sea, porque sabes que si tú vas, entonces mis Obtienes papás, todo lo que exacto, obtengo otros quieres, o sea, beneficios, no te porque dicen entonces que no mis a papás, exacto, no nada. me niegan nada. Pero si no voy, es como de, pues no, entonces Es el es reproche y el asumirlo. reclamo, Entonces yo dije, ajá. a ver, o sea, vas, ir implica esto, no ir implica lo otro aparte, o sea, estás ahí vives, siempre tienes la opción de irte, o sea, no estoy ahí como
presa, pues. Ajá. Pero te digo, luego a uno le encanta de, ay, pobre de mí, no me Oye, que comprenden y no fíjate entienden. que me acordé también de otra serie que estaba viendo. Sí, para todos los que se lo preguntan, sí, la neta es que cuando no estoy trabajando estoy viendo series o películas, la neta. Y estaba viendo otra serie, me acuerdo que otra serie que estaba viendo se llama The Act. Esta también está muy buena, la neta. Y empieza con la tipología de la victimización, que es la primera, bueno, no, la quinta, la de los desastres naturales. Y es una mamá y una niña que por el desastre del huracán Katrina, caen así como que en súper crisis y se quedaron sin casa. Y entonces, la gente les empieza a dar que una casa, que no sé qué, pero porque la mamá se empieza a victimizar inventándole 1001 enfermedades a la niña. Al último, la verdad es que véanla, no sé si se las puedo spoilar, pero véanla. O sea, está buenísimo porque trata totalmente todo esto acerca de la victimización, porque son victimizaciones como así en 3 canales. El primero es la victimización de los desastres naturales, que luego también el hecho de no levantarte, porque incluso un desastre natural, que es algo que tú no puedes prever, y el no levantarte, o sea, eso también te puede traer una escena de victimización, porque luego ya después fue para allá hacia una psicológica. Después, como recibían ayuda de todos lados, pues entonces fue como hay que seguir en este choro. Eso le fue enseñando a la niña, y entonces la niña cuando termina, porque pues terminan acá con un caos familiar así muy grande, una de las dos muere. Entonces la justificación de la otra de matarla fue como de, pues es que ella siempre me tuvo así. Sí, fue como que lo que me enseñaron. Y luego pareciera que entonces eres víctima de otros o de las Ajá, circunstancias sí. y que pareciera que no puedes hacer nada al respecto. Cuando sí, y creo que es importante también luego no sé, que a veces las personas, ay, pobre de ti. Pues no, o sea, pobre, ¿por qué? Mi mamá, por ejemplo, a veces con mis tías que, no sé, en ciertas situaciones, y luego es de, ay, no, pues que pobre tu tía, y allá anda cuidando a los nietos, y luego ella quiere hacer cosas y no puede salir. Pues no, mamá, pobre no, o sea, al final ella lo está Ella decidiendo. decidió O sus cuidar a los amigas, es nietos. que, ay, no, fulanita no pudo ir porque tiene que cuidar a los nietos, la hija qué mala onda, que va y se los deja todo el día, y yo, pues no es pobrecita, o sea, Ella quiere y ella si accede ella y ella dice dice que que no, sí. pues igual la hija se va a enojar, no le hablará en un rato, o sea, pero siempre puedes decidir, pues. Hay una historia que, bueno, no es como historia, es de que, como este ejemplo de que estás en una alberca de pelotas y entonces igual está como el niño que siempre te está lanzando la pelota, ¿no? Y entonces, ¿qué es más viable? ¿Que luego el niño te deje de lanzar la pelota o que tú te muevas para que ya no te aviente la pelota? O sea, es eso, sí, sabes, como que no esperes a que el otro cambie. Y entonces es que si tú haces esto, voy a estar mejor. O si dejas de hacer esto. Sí, Y sí, si te sí. portas así, entonces, no, o sea, no O es por el qué no se da otro. cuenta de que me hace daño, o por qué no se da cuenta de lo que yo quiero. Cuando fíjate que aquí, o sea, creo que ha sido como mi mantra los últimos 6 meses de vida. O sea, no eres responsable de verdad de lo que la otra persona piensa, dice o hace. Y creo que más que nada eres más responsable de lo que tú piensas, de lo que tú dices y de lo que tú haces. E incluso que los pensamientos con los que te alimentas día a día, o sea, es como la comida, ¿sabes? Es como no tanto como los pensamientos estos de soy bonito, yo lo puedo, todo lo puedo, Sí, no, o no. sea, sino con los pensamientos de, bueno, o sea, hoy nos vamos a enfrentar a estas circunstancias de lo que va a pasar. Y pues ni modo, o sea, hay que trabajar así y así es lo que se va a hacer y total, ni modo. Yo tomo mi responsabilidad como parte de lo que está pasando en el día a día, no sin culpas, porque luego también creo que la culpa, o sea, el buscar Claro. culpas, es mi culpa, es tu culpa, es culpa de todos, o sea, creo que también eso Pues no te te mata. permite y No, no te sí, o sea, permite no te avanzar, o sea, permite, te te quedas también como mata. Porque lo te quedas como en el estancado. Sherlock Holmes buscando los culpables y buscando qué pudo haber pasado, en cambio al buscar una solución, Y al ¿sabes? final, o sea, te digo, o sea, el 99% de o sea, es tu responsabilidad, o sea, eres como víctima de ti mismo. Digo, por lo otro, el tema de que luego, ay, me estaba enfermando muy seguido y yo, es que ¿por qué siempre? O sea, pasa algo y si no es la colitis, ya se me cae el cabello, o lo de la tiroides, o sea, era como así y dije, a ver, cállate, Sujeila, o sea,
tú ni te estás cuidando, no vas como a tus chequeos, cambias las citas que sí por trabajo, luego no tomas los medicamentos. Entonces, no me estés diciendo que, o sea, de que, ay, pobre de ti, porque, o sea, no es así. Te digo, o sea, yo como que yo misma me digo así de, ay, no te estás haciendo güey, o sea, haz lo que tengas que hacer. Te digo, por ciertas cosas o trabajo de, ay, es que porque es, a ver, pues entonces ya no hagas eso. No lo aceptes. Entonces te digo, o sea, yo desde un momento, o sea, digo, a ver, lo vas a hacer, sí, hazlo con buena actitud y hazlo bien. No lo quieres hacer, ok, no lo hagas, porque digo, no estés quejándote y no estés renegando. O sea, que al final es eso, te digo, pero es como revisarlo. O sí, te digo, también todos tenemos nuestro rato de, ay, como de autocompasión y de acá, porque yo, es válido, lo puedes hacer, no sé, a veces luego digo, ok, me voy a dar 5 minutos para yo lamentarme de por qué a mí. Entonces ya como que empiezo, ¿no? Y ya hasta le tomo tiempo, 5, 10 minutos según cómo ande. Y luego es ya. Ok, ya te compadeciste, tu tiempo, ya te ahora, chipileaste, ahora ¿qué sigue? O sea, ahora adelante, ¿qué vas a hacer? ajá. Porque entonces es como lamento tras lamento todo el día y entonces no haces nada. O sea, está bien, lámete las heridas un ratito, está cuida de ti un también. ratito y adelante, o sea, ahora en lo que sigue. Y luego ya lo que sigue. Pero te digo, es como irlo revisando porque no es algo fácil de ver. O sea, cuando te dicen, ¿te estás haciendo la víctima? Yo, claro que no, si es que sí soy una víctima porque ve todo lo que me pasa. Sí está muy en contra de mí, pero bueno, yo creo que para empezar le mandamos por ahí unos saludos a Karen Bolívar, que acabamos de descubrir que su gela te tiene muchísimo aprecio. ¿Qué más? Sí, Karen, muchas gracias. La verdad es que me ayudaste mucho a ver eso. También, pues le mando un saludo a Melissa Herrera, también que por ahí nos escucha en Aguascalientes, a Dulce Carolina Rivas. Oye, ella era compañera mía en el hospital. Yo la quiero mucho. Ay, sí, bueno, era verdad. A David Caf. Y luego por allá también pues está Mariana Quiroga, Inés López, muchas gracias la verdad a todos ustedes pues por acompañarnos aquí en Dilo Sin Miedo. Ya saben, si quieren algún programa que podamos tocar, pues igual no somos expertos, pero pues ya se nos dio esta maña de andar buscando gente que sí le sepa o si no nos ponemos a estudiar. Pues muchas gracias por su tiempo y espero que estén pasando un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.